fíjese que vamos a trabajar. El día de hoy quiero que veamos un concepto muy interesante, porque es como darle continuidad o llevar las APIs a un segundo nivel. Eh, claro, se puede llevar aún más lejos, dependiendo los requerimientos que se deseen, pero hay uno que es imprescindible, que es la seguridad en cuanto a al diseño y creación de APIs. ¿Se escucha bien? Sí, se entiende. Ok. Vean, pues normalmente, pues nosotros, yo aquí ya levanté el proyectillo que hicimos la última vez. Si se dan cuenta, esto es obviamente un controlador que me está devolviendo información, pero esto, al igual como algunas APIs que yo les he dado, han sido libres, es decir, cualquier persona que tenga la URL las puede consumir, las puede manipular, hacer un put, hacer un post, pero eso normalmente no funciona así. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver cómo dotar a nuestra aplicación de un tema que es autenticación y autorización. El mismo concepto como lo manejábamos en base de datos. Una cosa es autenticarse y otra cosa es autorizarse. Creo que aquí está. La idea de este concepto, bueno, primero veamos de qué trata esto. Fíjese que para poder dotar a las aplicaciones o web API de seguridad, existe un concepto que se llama JWT o JSON Web Token, ¿sí? Es esta parte que ustedes ven aquí. Al momento de que nosotros vemos esto no, como bien lo decía, no es un lenguaje de programación, sino que es más que todo un estándar, es una forma de controlar nuestras APIs, ¿sí? Entonces, este es un estándar basado en JSON, en el cual lo que permite, más que todo, es que podamos dotar de una identidad primeramente a la persona que nos está solicitando o consumiendo nuestras APIs. Y esto tiene un estándar. El estándar normalmente, por la estructura de esa cadena o ese token, ese JSON que nosotros le vamos a enviar al usuario o al cliente, se compone principalmente, según el estándar, de tres partes. Uno es la cabecera, donde se indica el algoritmo que se está utilizando para poder firmar el token. Uno donde se conoce como payload o data, ¿verdad? Donde nosotros podemos colocar el usuario que está logueado, los roles que tiene, cuándo vence su sesión, ¿verdad? Y otro que tenemos es, le indicamos que ese token pues se va a codificar en base 64. No es que esté cifrado, no es que no lo puedan ver o lo puedan decodificar, sí se puede ver. La única diferencia es que el token va firmado. Una gran diferencia entre que esté firmado y esté cifrado, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, el token, si usted une la estructura de los tres componentes, se dará cuenta que al momento de convertir eso a base 64 tiene una estructura como esta, separadas por punto, ¿sí? El último estándar es lo que indica eso, donde lo va a separar por punto. Indica el primer tramo de base 64 corresponde al header, el segundo tramo va a corresponder a la data o comúnmente llamada payload, y el tercero corresponde a la información de la codificación junto con la clave secreta con la que se firma o con la que se tendría que firmar para poder hacer alguna modificación a lo demás, ¿sí? Entonces, según este estándar es el más común, el más usado para poder autenticar usuarios y firmarlo.
si usted quisiera llevar esto a otro nivel, existe otro estándar que ya no es el JSON Web Token, sino que es el JSON Web Encryption, en el cual, a pesar de que se firma, también se encripta la información, ¿verdad? Pero este ya es el JWE, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es que nosotros veamos o hagamos un ejemplo de cómo hacer esto. El concepto como tal es que hoy nosotros tenemos de forma libre. Esto lo puede consultar cualquiera. La idea es que esto no lo pueda consultar cualquiera a menos que esté autenticado, ¿verdad? Entonces, como primer punto, lo que tendríamos que hacer es que crear lo que tendríamos que hacer es crear un JSON Web Token a través de un usuario y una contraseña que el usuario nos provee, ¿verdad? Nos lo envía como un post y nosotros debemos de validar si esto es correcto, y si es correcto devolvemos un token. Posterior a esto, cualquiera de los controladores que tengamos necesitan que venga en el header o en la cabecera, que venga dicho token, ¿sí? Para nosotros proceder a validarlo, y si cumple con las características, entonces nosotros podemos aceptar esa petición, darla como válida y responder de acuerdo a lo que el controlador indica. ¿Alguna duda del momento de lo teórico? Okay. Bien, pues vamos a ver cómo nos va. Inicialmente nosotros tenemos nuestros controladores aquí. Están públicos, son libres, ¿sí? Nosotros necesitamos iniciar por lo menos a que se empiecen a loguear. Y para ello necesitamos un controlador que haga ese trabajo, ¿sí? Ese controlador necesita obviamente de una pequeña entidad. Entonces, nosotros tenemos nuestra entidad empleado. ¿Qué entidad necesitaríamos para poder trabajar con los usuarios? La empresa. No. No. Ah. Para poder loguear a los códigos de los empleados, sí pudiera ser el código del empleado, pero ¿qué es lo que me tendrían que enviar aquí ellos para yo validarlo? El nombre del password. El usuario y el password, ¿verdad? Entonces necesito yo una entidad que se llame user. Esta entidad debiera de tener debiera tener su user, debiera tener su pass mínimo, debiera tener también su token. ¿Por qué mínimo? Porque aquí también pudiéramos agregar los roles, los vamos a agregar también, pero debiera tener los roles, pudiéramos agregar el código del empleado, como bien decía, el departamento donde está, todo lo relacionado a la entidad del usuario. Esto le vamos a agregar aquí, vamos a detener esto, tal vez esto es lo que está haciendo el reloj. Le vamos a agregar aquí los clear and server. Listo, ahí tenemos la entidad, nada más, ¿sí? Lo que necesitamos ahora, según este estándar, es que necesitamos de este lado del servidor un controlador que sea capaz de validar o de aceptar ese usuario, ¿sí?
Entonces, nos vamos a nuestra capa de controller y agregamos un nuevo controlador. A este le pudiéramos poner el user control. Le damos user controller. Y aquí tendría que tener el mismo esquema del que nosotros venimos trabajando. Tendría que tener la capacidad de ser un controlador. Voy a traer todas las anotaciones. Y aquí nosotros debemos de aceptar un post-mapping para poder validar a esta persona que retorne una entidad usuario y le vamos a llamar login. Este controlador, obviamente en su body, va a recibir, obviamente, un user. ¿Sí? Aquí le vamos a importar a la entidad user, que es la que acabo de hacer, y va a retornar un usuario. Aquí es donde nosotros debemos de validar el usuario y la contraseña, obviamente, contra la base de datos. ¿Sí? Pero algo bien importante que debemos hacer aquí es generar un token. Si está validado, debemos de, si el usuario y la contraseña valida, debemos de validarlo y obtener un token. ¿Sí? Entonces aquí vamos a crear una variable donde nosotros vamos a almacenar el token y crear una función que le vamos a llamar get. Bueno, esa función sí la tengo por acá, que es esta, ¿no? Que se llama JSON Web Token. Es una función propia. ¿Sí? Esta función nosotros le vamos a pasar un usuario, el usuario que estamos recibiendo para generar el token. Esta no está creada ahorita. Vamos a generar el método por acá. Esta debería ser capaz de poder retornar un token válido para poderse almacenar aquí. Y por último, nosotros pudiéramos hacer y crear un objeto de tipo user, ¿verdad? Donde nosotros creamos el objeto con el, no sé, con el set user, porque sí pasó. Con el usuario que nos enviaron. Y por último le pudiéramos enviar en la propiedad el token. Ay, perdón. Y le enviamos el token para de último retornar ese usuario validado. Si tienen alguna duda por el momento hasta aquí, me gustaría que me fueran comentando porque la idea que vamos viendo es cómo construirlo y a la vez aprender el concepto. Podemos retornar nulo o un JSON, o retornar nulo o un mensajito con un código de error 1000, usuario no existe. Pero de momento, ahorita lo vamos a retornar. Entonces, aquí yo debo de programar esto que ustedes ven aquí. ¿Ya?
en el header lleve esto, que lleve el play load, lleve esto, lleve datos, si tiene el rol de admin, cuándo se vence esto en milisegundos, y esto debiera de hacerlo yo, pero ahora ya existen múltiples, como esto es un estándar, ya existen múltiples librerías que a mí me permiten hacer esto. Una de estas librerías se llama YWT. Esta librería se encuentra, obviamente, en Maven Repository. Bueno, las librerías que voy a utilizar, una es Spring Boot Security, la que me va a permitir gestionar los controladores para que tengan seguridad, ¿verdad? Para que haga un filtro por cada petición que me haga, y aparte voy a tener el YYWT, el Java JSON Web Security, ¿ya? Este a mí me permite poder crear esos tokens sin complicarme la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo instalo yo estas librerías en mi proyecto? Cuando nosotros creamos el proyecto, en Starter, olvidó la URL, pero creo que es... ¿Alguien tiene la URL? Bueno, es donde agregábamos las dependencias, ahí los podíamos agregar de una vez, o para poder incorporar, por ejemplo, a nuestro proyecto. Este estaba aquí. Pues, según la versión que querramos, por ejemplo, o la más estable, pues lo que nos indica es que nosotros debemos de agregar esto en nuestro archivo POM como una dependencia. Entonces solo agregamos esto, si queremos una versión específica o si queremos la última, solo agregamos las dos. Entonces, estos dos componentes son los que vamos a utilizar en nuestro proyecto para no estar inventando la rueda y creando ese JSON Web Token de forma artesanal. Entonces, estos los agregamos en nuestro proyecto que ya tenemos. Esta seguridad, más que todo, es configuración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo agregué el Spring Boot Security y el YWT, ¿verdad? Con esto yo ya puedo descargar las demás dependencias. Voy a dar clic en build. Aquí me sigue dando error porque aquí yo no he generado esto. Entonces ahorita yo ya tengo las dependencias, ya me las descargó, ¿sí? Entonces aquí yo ya debo de generar esta parte. Para esto ya puedo utilizar yo ya puedo crear este nuevo método, ¿sí? Este método necesita de una clave que no es más que
una clave que nosotros queramos darle, mi clave secreta, pero esto es una clave privada, es una clave que usted debe de saber únicamente y es con la que va a firmar cada uno de los tokens, ¿sí? Entonces, esta clave es importante. Lo otro que necesita y es importante son los roles, ¿sí? Los roles, usted debe de crear una lista de roles como tal, pero si usted se da cuenta, aquí ya está utilizando clases de Springboard Security, los que acabamos de agregar. Si usted no los agrega, no les va a encontrar el importe, ¿sí? Entonces va a crear una lista de este tipo de objetos donde usted le puede agregar, aquí le voy a dar otra vez el importe, y usted aquí agrega los roles separados por coma. Hagamos de cuenta que este tiene el rol también de user, o puede tener otro rol. La norma dice que debe de indicarle la palabra rol guión bajo, ¿ya? Rol user, rol admin, rol, no sé qué otro rol podemos agregar. Invitado, ¿ya? Usted aquí los agrega por coma, porque va a utilizar esta clase que ya está destinada, que los va a concatenar así, pero al final va separado por coma. Aquí dice coma, separate to authority list. Entonces van separados y aquí se genera un list de este tipo. Son los que usted necesita de momento generar. Y esto no es que yo lo esté programando, es la documentación de este JSON Web Token, del JWT, ¿sí? Entonces ahora necesitamos un método, necesitamos crear un string, pero a través de este, ¿no? Voy a poner esto aquí nada más. Pero este tiene distintos métodos que nosotros podemos implementar. Tiene también el builder para poder construir el método. Tiene el set ID, donde yo le puedo setear información del usuario que me estén enviando. Perdón. Así sí. El user que me están enviando aquí, yo se lo puedo setear. El subject, yo creo que esto está por acá. Los campos estándares son campos que usted utiliza en el Play Load, que normalmente se ocupan. Por ejemplo, usted necesita que ahí vaya el usuario, el proveedor de identidad que emitió el JSON Web Token, este es el con lo que usted está trabajando. En el subject, eso no quiere decir que aquí pueda meter el usuario, el objeto del usuario, puede tirar la audiencia, cuando expira, ¿verdad? Entonces, de los que estamos ocupando aquí, son estos. Entonces tenemos vamos a meter lo mismo en todos. Aquí lo que estamos haciendo ahorita es construyendo el token. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí en Clients, usted puede agregarle cuantos valores usted necesite. Le puede agregar los roles, que este es el primero. Los claims están hechos por el valor, se podría decir, de lo que significa. No, perdón, la propiedad o el nombre de la propiedad y el valor. En esta ocasión aquí nosotros le estamos colocando los roles como una regla. Entonces le podemos poner varios si queremos. Le podemos agregar otro que también se llame vamos a ver. Este tiene que otro. Ustedes se dan cuenta aquí, yo le pongo el nombre del atributo.
y valor. Puedo ponerle más, ¿verdad? Y por último, necesitamos cuánto va a durar ese token, ¿verdad? ¿Cuándo se emitió y cuándo dura? Y aquí se le está dando este valor por milisegundo. Y el último, que es el más importante, que es el que está hasta el final, es donde se le indica el algoritmo con el cual se va a firmar y la clave secreta, ¿verdad? Aquí dice firmar con, le damos el algoritmo y le damos la clave secreta. Sería nuestro último paso. Son datos que ya vienen para utilizar y esto me lo provee el JSON Web Token. Y por último, Inge, ¿podría volver a explicar los últimos tres? ok. Gracias, perfecto. Este YWTS es un objeto que me va a permitir a mí construir el token. Solo lo que necesito es llamar a builder, ¿sí? Pero posterior a llamar a builder, lo que necesitamos es setearle los datos. ¿Qué datos? Estos que se encuentran o lo que los que la norma indica, ¿verdad? El header, el payload, la firma para poderse generar. Entonces, para poder generar eso, entonces nosotros le seteamos los datos del ID, el subject, el usuario que está logueado, o sea, le enviamos también los tokens que se envían en claim. En claim, usted puede enviar no solo los roles, puede enviar los que usted necesite en su aplicación en el token. Y estos dos últimos es la fecha exacta con milisegundos. O sea, primero toma la fecha del sistema y la convierte en milisegundos cuando se firma el token. Y la otra es que a esa misma fecha le suma, aquí son 600 milisegundos, que serían 10 segundos más de vida de ese token. Si pasan 10 segundos, después ese token ya no funciona. Y el último es para firmar el token. Usted le pasa un algoritmo, que hay muchos, y para poderlo firmar necesita una clave. Entonces se le envía como arreglo de byte. Pero eso porque así lo está pidiendo este que se llama SingWidth. Le envía el algoritmo y le envía la clave como un arreglo de byte. También se lo puede enviar como un string, ¿eh? En esta ocasión, esta clave es la que nosotros le pusimos aquí. Por último, tiene que retornar ese token con una frase en específica que es el mirror. Esa es una norma, ¿verdad? Y ustedes preguntarán, ¿y por qué mirror? Justamente hasta yo me pregunté eso a inicios. Y por aquí les puse un artículo que encontré donde explica por qué ponerle mirror. Y te van a reír cuando lo lean. Entonces, en otras palabras, es una norma, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Listo. Entonces nosotros validamos aquí el usuario y este nos debiera devolver un token, ¿verdad? Vamos a probarlo aquí, vamos a ver si le ponemos una pausa por acá. Creo que no va a funcionar porque nos hacen falta configuraciones. Al momento de instalar las dependencias de security, todos los controladores se bloquean, ¿ya? Por ejemplo, este que ya estaba aquí, que se llamaba empleado. Si yo lo intento consultar ahora,
Creo que todavía falla. Sí, hay que terminar completamente el uso. Sí. El error que me da es de creo que debemos de continuar porque si no, no me va a jalar. Bien. ¿Qué más me hace falta en esta? Es que por cada petición que se haga al controlador, necesito a alguien que esté interceptando esas peticiones y validando ese token, ¿verdad? Y eso es la que nos provee esta de JSON Web Security, perdón, este de Spring Boot Security. Así que a mí me permite poder controlar esas peticiones. Esa es una clase preconfigurada ya que yo la puedo modificar, ¿de acuerdo? Todas estas clases que yo les estoy colocando aquí, o estos archivos que yo se los coloqué aquí, que los estoy colocando aquí en configuración. Entonces, esta clase de filtro o una clase de autorización de filtro va a ser la encargada de interceptar o sobreescribir. Aquí está sobreescribiendo un método que se llama filtro internal y va a interceptar cada petición que se haga, ¿verdad? A través de, utilizando el request y utilizando el response. Pero esto ya existe ese método, entonces lo que se está haciendo es sobreescribiéndose para poder programar lo que yo necesito que se haga. Entonces esta la vamos a crear aquí. Y esta clase que nosotros tenemos aquí es la que nosotros vamos a ocupar, y ahorita se las voy a explicar, para poder filtrar. Si no tienen las dependencias, pues toda esta, al momento de copiarla, pues sí les va a dar un error, ¿verdad? Entonces, aspectos importantes es que aquí se valida que lleva el prefijo bearer al principio, la misma clave con que usted firmó debe ser la misma clave con la que usted va a verificar la firma. Si usted aquí cambia la firma, pues el token no va a funcionar. ¿Bueno? Y aquí va el encabezado que usted desea, o es una propiedad durante el encabezado. Por cada petición que se haga, se va a disparar este filtro donde verifica si el token existe y le envía el request. ¿Ya? Aquí se especifica que venga en la cabecera el nodo de la autenticación y que inicie con el prefijo bearer. ¿Sí? Entonces, si esto cumple, pues continúa. Ya de último, nosotros validamos el token y enviamos nuevamente el request. ¿Sí? Enviamos el token y se hace una reversa del token enviándole de igual manera la clave secreta. ¿Sí? En esta ocasión se le hace un parser al token utilizando la misma clave secreta. Y dentro del token ya va qué algoritmo es.
Entonces, esto es lo único que hace esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, es una clase predefinida por el mismo YWT para poderla reutilizar. ¿Qué me hace falta ahora ya de último? Es poder indicarle aquí que se va a trabajar ahora con seguridad. Y para eso, a través del método main, nosotros le vamos a indicar a través de un link que también existen parámetros de configuración que nosotros debemos agregarle. Y estos parámetros de configuración lo podemos hacer a través de un link, ¿sí? Este bin ya hace uso, bueno, esta es una anotación. Obviamente del Spring Framework Security, ¿ya? Este también. Este user password también. Y por último, nosotros, aquí es donde nosotros podemos indicar qué bloqueamos y qué no bloqueamos, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a quitar esto que era parte de la prueba. De momento hasta aquí. ¿Qué controlador de todos los que tenemos, al menos tenemos ahorita controlador empleado y user? ¿Qué controlador de estos dos debiera de ser público? Es decir, que cualquiera pudiera ingresar. Usuario. Entonces, con esta ocasión nosotros podemos hacerlo a lo individual, indicándole que todas las peticiones que sean del método post o cualquier otra de las peticiones que nosotros tengamos aquí, que terminen con esta, podemos permitirlo. Pero también podemos decir que si alguien quiere hacer un post y termina con empleado, ¿verdad? Podemos pedir algún rol en específico o simplemente, ahorita todos los controladores están bloqueados, ¿ya? O podemos decirle, mire, si usted quiere hacer una petición aquí, ¿verdad? Esto debiera tener al menos el rol admin. Y con eso lo pudiéramos bloquear. Pero ahorita probemos por lo menos, probemos uno. Vamos a comentar. Se asume que todos los demás controladores están bloqueados. Ahorita sería autenticación. Veamos ahora si me sigue dando error. La otra opción, la otra cosa importante es que este método nosotros le pasamos la clase, que es el filtro, ¿ya? En esta clase es la que acabamos de crear. Bien, aquí ya está corriendo. Y si nosotros ahora
pedimos que nos devuelva empleado. Oh, rayos. ¿Sí? Ah, sí, es que le puedes decir desactivar o le puedes decir específicamente desde dónde se va a enviar una petición. Fíjate que lo que sucede es que no podés, si estás trabajando de forma en un mismo repositorio o en forma local, por ejemplo aquí, estás en localhost 8080 y tenés una API, no puedes hacer una petición de otro puerto que es 8080-81, a menos que le especifiques que va a venir una petición de ese puerto. Entonces el port sirve para eso. Si lo querés dejar libre, deshabilitas el core y le decís, mire, cualquiera va a poder hacer petición. Pero para eso es justamente el JSON Web Token, lo deshabilitas y y lo proteges con JSON Web Token. Ah, aquí me está dando el error, mira. El error que me está dando aquí es que ya existe el empleado controller. Cuando hice el copy-paste de empleado al user, le dejé aquí empleado. Vamos a probarlo ahora. Entonces aquí en teoría corrió. Lo que sucede ahora con el controlador empleado es que me da un 403. El 403 dice que el request no tiene autorización. ¿Sí? O es un recurso prohibido. ¿Sí? Porque él espera que en el header se envíe una cabecera que tiene que ver con el token. Entonces, yo ahora aquí, ¿dónde está? Quiero ver empleado, no lo voy a poder ver. Me dice que se denegó el acceso y da un error 403. Esto podríamos decir que esta clase que está aquí ya preconfigurada está ejecutando un filtro, ¿sí? En el cual valida que el token sea válido y no se responde un for byte, ¿sí? Un estatus. Yo creo que aquí da el error. Bueno, no me dice el código, pero este es el código que se está devolviendo porque no pasó la validación, pero esto se dispara automáticamente de Spring Boot Security. ¿Qué es lo que se debe de hacer ahora? Entonces ahora yo ya estoy forzando que debe de ir por medio de un login que está público, que ese sí puedo acceder a través de él. Voy a agregar aquí otro. Ah, perdón, aquí era get. Igual, me da get y me da un for byte. Ya no puedo hacer ni un get, ni un post, ni nada, ¿verdad? Porque primero tengo que pasar por un controlador que se llama login.
perdón, que se llama user. Aquí hacer un post. Y en el body poderle enviar. ¿Qué le tengo que enviar? Le tengo que enviar user. Voy a poner JSON. Y le tengo que enviar un pause. Esto sí viene a dar aquí, va a recuperar el token y me va a devolver un token, en teoría. Entonces, si yo hago un pause ahora, entonces ahora ya me devuelve un token. Si usted quiere verlo, todavía hay tiempo. Vamos a detener aquí y le vamos a dar bueno, entonces aquí yo voy a enviar el usuario. No ha levantado. Aquí está. Entonces aquí cae la petición y cae la información que yo estoy enviando. El usuario y el password. Este usuario y password es el que debe de validarse contra base de datos. Si todo está bien, usted continúa y genera un token a raíz de esto. ¿Sí? A través de una clave secreta, genera el builder, le setea el ID, le setea los roles que tenga ese usuario y por último retorna el string y aquí ya se construye el token. Se construye el token, se genera el objeto y se devuelve. Este token es el que se espera en la petición ahora al momento de hacer un get, hacer un post o hacer un put. Si no lo envía, las peticiones les va a dar un for byte 403. Entonces, ¿dónde lo tenemos que enviar? Este token, aquí nos indica, perdón, para la creación de token que permite la propagación de un privilegio de que, por ejemplo, un servidor puede generar token indicando hay una parte donde dice, aquí dice, se logra cuando el aquí está. Esta parte, miren cómo se usa. La autorización se logra cuando el usuario ingresa sus credenciales o son válidas. Entonces se genera un token que es retornado al cliente. Y esta es la parte importante. El cliente es quien tiene que guardarlo localmente. En otras palabras, el sistema que ustedes estén creando es el encargado de guardarlo localmente. En otros sistemas, antes eso se generaba con una cookie o se guardaba ahí temporalmente, pero ahora no. Usted debe de guardar eso localmente, en una variable, en algo, porque posteriormente usted debe de enviarlo. Si usted quiere hacer un get y no lo envía, va a dar por byte. Pero si usted lo envía en el header como un atributo que se llama authorization, y usted le envía el token que le otorgaron en ese momento, debiera de devolverle la información. Ahorita vamos a ver qué pasa. Creo que son 10 segundos los que les puse.
Vamos a generar otro. Aquí me genera otro token, lo voy a copiar sin comillas. Y si uno va a hacer un get, debería de venir aquí. Perdón, no lo copié. Y aquí ya me devuelve la información. Sí, es en la parte de aquí que tiene de configuración. La configuración está al momento de generar el token aquí en el user controller. Entonces aquí le puse 600 milisegundos. Primero se convirtió la fecha a milisegundos total y se le puso 600. No, perdón. Y no tendrían que volver a generar otro. Lo que se hace comúnmente es que cuando haces una petición, consultas usuarios, el token lo refrescas. Es decir, te volvés a mandar a llamar a esta función y se lo envías al cliente. Entonces, lo que tendrías que hacer por seguridad, en cada petición que el usuario haga, refrescarle el token. Porque cuando ya el token ya no funciona, entonces decirle, mire, su sesión ha vencido. Y ya en el front lo redireccionas al login nuevamente. Y le vamos a dar tiempo a un ratito, te darás cuenta que en unos 10 o 15 segundos ya no me va a funcionar este token. Y me sigue funcionando, pero va a caducar. Repasando, aspectos importantes. Necesito una clase que haga el trabajo por mí, que se dispare por cada petición que haga. Y eso lo hace en tu filtro, sobreescribiendo esa clase que ya pertenece a Spring Boot. La sobreescribo y le digo, mire, aquí necesito que se valide esta request. Primero que exista el token. Si no existe el token, desde ahí no lo deje pasar, ¿verdad? Si sí existe, si en algún caso da un error al momento de descifrar el token, pues no tiene permiso, ¿verdad? Y si en algún caso todo está bien, pues entonces sí ya lo deja pasar cada uno de los controladores. El otro aspecto importante es que es en el main, que a través de un bit le dice, mire, está bien ejecutar la aplicación, pero ejecutar este bin, agregate estas propiedades a tus parámetros. Entonces ya viene él y dice, bueno, entonces desactivo el course, me pueden hacer peticiones desde cualquier lugar, no hay ningún problema. Entonces, Kevin, lo que tenés que hacer en cualquier API que tengas, de alguna manera, es desactivar el course, siempre y cuando ya tengas implementado JSON Web Token. O pasarle de aquí en el core de dónde te vas a conectar. Pero lo mejor es JSON Web Token. Otra cuestión. Ajá. Aquí no lo hice. Aquí donde está user. Pero es como que pusiéramos. Claro, hay que conectar. Si vamos, nos tenemos que conectar a la base de datos, ¿verdad? User equals a qué? Ese peso. ¿Qué? Perdón. ¿Cómo tengo aquí?
así. Aquí ya vengo y ya verifico si es igual al password, al usuario y la contraseña. Aquí es 1, 2, 3. Y también para el usuario. Del usuario que me están dando, entonces ahí ya procedo yo a hacer la validación del token. No sé si me explico ahí. A una tabla en base de datos. Ya lo puedes atraer utilizando GPA o utilizando tu propia consulta a través de un procedimiento almacenado, por ejemplo. Aquí no quiere decir que solo con GPA puedes trabajar, puedes crear tus propias clases de tus propias consultas, ¿verdad? Tabla DD, por ejemplo. Ahorita si probamos esto, todavía sigue siendo válido. Bien. Lo otro que es importante son los roles, porque una cosa es autenticación, eso está autenticando, ¿verdad? Pero en esta parte es donde yo le puedo decir, miren, vamos a ver qué rol le estamos dando. Le estamos dando un rol de admin, le vamos a dar un rol de user. ¿Sí? Y aquí en la configuración le vamos a decir, miren, para todo el que haga un get al controlador empleado, que es el que estamos protegiendo aquí. Es el que estamos convirtiendo aquí. Que tenga un rol en específico. En esta ocasión le vamos a decir, mire, que tenga el rol admin. Entonces, con esto yo le puedo decir que estoy protegiendo, aparte de que necesita el token, también necesita que tenga un rol en específico. ¿Ya? Vamos a detener esto aquí. Y si en algún dado caso tiene varios roles, le podemos dar has any role. Y le podemos decir, mire, también que tenga admin, si no estoy mal, que tenga user. Pero vamos a hacer la prueba. Aquí en teoría estamos protegiendo y al momento de darle estamos dando un rol de user. Lo vamos a correr. $10 minutos creo que son los milisegundos. Ahorita vamos a ver eso. Son buenas preguntas. Por ejemplo, aquí al momento de crearle el token, le dimos el rol de user. Y aquí le estamos diciendo que empleado debe tener el rol admin, ¿verdad? Entonces, esto aquí al momento de solicitarlo ahora, empleado,
Ya, user, ya. Ah, es que este token que le di, este token que tiene, por eso me extrañó, ahorita sigue funcionando. Bueno, aquí ya me dio que ya ha expirado, ¿verdad? El token ya expiró y que ya no le quedan segundos, pero eso no lo programé yo, eso lo hizo Spring Boot, porque él validó en security y ya me devuelve que ha sido validado. Resulta que este token fue creado y tenía el rol admin, porque si se recuerdan yo lo cambié aquí, en esta parte de aquí, yo le cambié de admin y le puse user ahora y al rol le puse admin. Entonces vamos a pedir un nuevo token aquí en el get. Aquí ya tengo el nuevo token. Este token lleva el rol de user. Lleva este toque de user. Entonces voy a hacer la petición del get. Voy a cambiar el token. Voy a pegar. Y ahora no me dice que está vencido, sino que el problema que tiene es que el token no cumple. El token no es algo que sea encriptado. Eso usted puede ver que lleva. Para eso podemos ir fácilmente a YWT, que es el que nos enseña cómo está esto. Ahí mismo tienen una página ellos, donde usted puede ver lo que tiene el token. Usted se da cuenta, este es el algoritmo con que se cifró. Lleva los datos que le seteé y lleva los roles, ¿no? Role user. Lleva el otro claim, que es el que yo le puse, con un valor. Aquí puede agregar todo lo que usted requiera. Fue el que yo le coloqué aquí en user. Y le agregué también cuándo fue generado y cuándo expira. Lo que no va aquí es la clave, ¿verdad? Pues por eso no funciona el controlador. ¿Qué debería de hacer para que sí funcione y sí pase en ese get de empleado? ¿Qué debería de hacer? Con los usuarios, con un usuario. Le voy a quitar el rol de admin y le voy a decir el rol user. Hay ocasiones en las cuales funciona el hot reload, es decir, para que compile. Aquí ya funcionó, pero en ocasiones para configuraciones que son inherentes a la aplicación, es decir, cuando se levanta y se carga, hay ocasiones que no funciona y toca que recompilar. Pero aquí voy a probar nuevamente. Y ahí ya me funciona. Porque yo ahorita le acabo de decir, mire, para poder utilizar ese controlador, este es el role user. Le puedo decir, mire, no, es el admin. Entonces aquí puedo tener todos mis controladores seteados. Entonces, si yo pruebo aquí, ya me devuelve porque no cuenta con ese rol. No, porque el token que yo estoy viendo tiene usuario, rol, usuario. Y el que estoy protegiendo es el controlador, en el cual yo le indico que debe ser admin. O si en algún dado caso le pueden poner aquí as el rol, con que tenga al menos uno de estos roles.
debiera de funcionar. Al mismo user. Y aquí ya se viene, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo, esto ya es autorización, porque aparte lo estoy autenticando y aparte estoy verificando si tiene autorización para el token. Por ahí decía Kevin, sí, pero en base al usuario también puedo hacer la petición, sí, claro. Entonces, aquí donde usted tiene los empleados y donde está haciendo el get, ¿dónde está el get? Aquí está. Este es el método que se está ocupando. En este, usted puede sacar del request. Ah, pero primero necesitamos ¿cómo se llama? Entonces nosotros necesitamos inyectarle de alguna manera cuando se ejecute esa variable, que también se capture, ¿verdad? Entonces, ya podemos utilizar el HTTP request, es decir, que también caiga aquí el request, como ya está validado, que también aquí caiga el request. Es lo mismo que hicimos en esta parte de aquí, donde tenemos el request y aquí cae el request. Pero entonces aquí en empleado también le decimos, mire, también necesito el request, ¿sí? Y este request yo puedo acceder a él y obtener el usuario que está haciendo la petición. Aquí le importo la librería de Spring Boot y aquí voy a sacar un mensajito. Usuario. Petición. Entonces, si ustedes se darán cuenta, aquí en forma de consola, pues tendría que desplegar el usuario al momento de yo hacer un get. Aquí está, ¿ven? Le voy a dar aquí los cosas. No lo guardo. No lo tomó como modificación. Qué raro, no lo tomó como modificación. Ahí va. Entonces, si yo hago un get, puedo desplegar el usuario que está haciendo la petición. Aquí ya puedo hacer un if y en base al usuario me permite. Lo otro que puedo hacer también es pedir la autenticación. Y bueno, serían los... No, esto está aquí. Puedo pedir también los... Después...
necesito los roles, fíjate. Después, los roles son los que necesito. Este es el que yo puedo tener e indicarle el rol que yo necesito. En esta ocasión yo necesito el rol que user. Esto está en el mismo request. Ya con esto terminamos, porque son las cosas importantes que se necesitan en la petición. Uno es el usuario y el otro es el rol. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto debemos de compararlo. Lo tendríamos aquí. ¿Qué rol tiene el usuario actualmente? Tiene el rol user. ¿Sí? Entonces, para que funcione esto, aquí podríamos evaluar si tiene o no tiene el rol, ¿verdad? Pues vamos a hacer una petición get ahora. No salió nada, ¿verdad? Ah, ya se venció el token. Tengo que generar ahora nuevamente otro token. Aquí ya me devolvió la información, pero aquí está el usuario y si cumple con el rol, porque ese test. Si yo aquí le pongo admin, y hago nuevamente la petición, sí tiene any rol, porque yo le coloqué aquí que cualquiera de los dos, ya sea user o admin, y lo deje pasar. La única diferencia es que ahora en el controlador no cumple con el rol. Aunque no crean, eso es muy importante tenerlo en el controlador. Aquí donde yo tengo esta parte de aquí. Sí lo dejó pasar porque la configuración dice con que tenga user o admin, pero ya aquí yo ya le puedo devolver un objeto distinto al objeto con el que cumple el admin. ¿Qué data es la que se le da a través de un JSON Web Token? Créanme que esto es muy utilizado en cualquier web API. Se utiliza el JSON Web Token, que es una norma, no es algo que uno tenga que programarlo, lo que se pretende es implementarlo. Ya después ya sigue programando uno con lo que necesita. Ya aquí cualquier controlador que usted haga, ¿a dónde lo tiene que venir a agregar? Aquí. Inclusive le puede decir, mire, con los controladores que tengan, que terminen con admin, ¿verdad? Los que terminen con user, y ahí se van todos. ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna duda?
Realmente lo que usted debe de entender en la clase de hoy y debe de comprender es esto. Posteriormente, ya después, usted lo implementa ya sea en Spring Boot, en Network, pero usted debe de comprender que para proteger sus APIs lo debe de hacer a través de autenticación. Una vez hecha la autenticación, usted necesita autorización para poder entender qué recursos poder devolver y cuáles no. Algunos aquí lo traen, miren, aquí dice Birro, pero este no sé por qué no dice aquí. Pero lo único que debe hacer es en esta parte. Y al momento de yo me pregunto si ahí están la mayoría. Aquí estamos, ingeniero. Aquí estamos. Aquí estar presente. Gracias. Disculpen que hoy sí me tocó a mí hablar bastante, pero sí te puedo dar la pequeña demostración y pues salió. Solo les estaba buscando un ejemplo de encabezado. Aquí estamos. Cuando ustedes hacen el header, bueno, aquí está con, creo que está con C#, le ponen que el content type es application JSON. Y cuando envían en el mismo header, ustedes le ponen autorización y aquí va el token, o es el token que nosotros estamos creando. Así como colocan application JSON, así es como tienen que poner en la propiedad autorización. Igual como está aquí. Creo que aquí como lo estamos haciendo más. Pero si no va esto, no hay forma que la API les devuelva la información. Yo la puedo hackear a menos que se hackee el token, que entre a mi compu y obtengo un token de esto y ahí sí ya lo puede hacer. Yo por hoy... Así es como lo hacen, Brian, a través de los tokens, capturan. A través de los tokens. O sea, si alguien les quiere robar la entidad, lo que les roban es el token. Es decir, si yo le paso ahorita si, por ejemplo, Gerson quiere hacer una petición y me roba este token y hace un put, ahí sí ya está manipulando, hackeando. 15 segundos. No retorna la contraseña, es correcto. 10 segundos. Esta parte de aquí, por ejemplo, JavaScript. Ese ejemplo no lo busqué, pero pudiéramos hacer uno. ¿Sí? No, la verdad que no. Aquí está, mira, un ejemplito. O sea, creo que aquí está. Esto es el que andaba buscando. Entonces, hacen ustedes el Ajax y en el header es una pal encabezado y ahí ponen la autorización. Y aquí va el toque concatenado con una variable. Y lo único que tienen que agregar a su petición es esto. El header. Aquí está con fetch. Agregan el método get. Lo único que cambian de lo que ustedes tienen es esto. Y ahí no cambia absolutamente nada.
Lo único es que este valor que ustedes tienen aquí, sí deben de almacenarlo en su aplicación. Eso lo almacenan en la aplicación y al momento de hacer una petición get, post, put, lo que tiene que agregar es esto. Bueno, señores, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo lo que pretendo con la clase de hoy, obviamente que les voy a subir este ejemplo, es que usted a sus proyectos, a sus APIs, les agregue JSON Web Token. O sepa el concepto de qué es un JSON Web Token. Y posteriormente lo puede implementar, no necesariamente en Spring Boot, pero puede ser en Netcore, puede ser en PHP, asignarle JSON Web Token para proteger sus APIs, ¿de acuerdo? Y trabajar con roles y usuarios. No voy a dejar tarea porque lo importante es que avancen en el proyecto, ¿de acuerdo? Solo voy a pasar la asistencia, dame un segundo. ¿Les gustaría que esto mismo que estamos viendo aquí lo podamos ver el otro sábado, pero con Netcore? Es decir, una pequeña API protegida con JSON Web Token. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí, estaría bueno. Base de datos, desarrollo web. Listo, le envié la lista.